Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre lengua española, ciencias de la naturaleza y lenguas modernas con los maestros Rosa, Ediberto, Iman y Raisi. Hoy tendremos unas clases muy interesantes. En Ciencias de la Naturaleza conoceremos las enfermedades de los sistemas de nuestro cuerpo. En inglés describiremos acciones con adverbios y en lengua española aprenderemos todo sobre la crónica. ¿Están listos para aprender desde casa? Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Mis queridos estudiantes, les recibo con gran alegría para seguir aprendiendo desde casa. Cada día estamos más comprometidos por la educación. Sean bienvenidos, bienvenidas a nuestra clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. Espero que junto a sus familiares se encuentren muy bien y dispuestos a seguir adquiriendo conocimientos y ponerlos en práctica en su totalidad. Iniciemos ya este viaje hacia el saber, presentando nuestra situación de aprendizaje del contenido que iniciamos a trabajar el día de hoy. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Bien. Bien, casa aquí. ¡Qué bueno! Sean bienvenidos a nuestro encuentro del día de hoy. Les cuento que vamos a estar trabajando durante las próximas semanas el tema la crónica, para el cual debemos construir una situación de aprendizaje, donde vamos a articular todas las áreas. Todo esto con el objetivo de que ustedes conozcan la función, estructura y características de la crónica. Wow, maestra, me encanta su idea. Me gustaría saber cuáles serían las estrategias que implementaremos para la situación de aprendizaje. Claro que sí, Carlos. Vamos a estar trabajando mediante las estrategias de recuperación de experiencias previas, que esto no es más que las experiencias que ustedes tienen de crónicas que ya han escuchado y han leído. También sobre indagación dialógica y socialización centradas en actividades. Ya me imagino trabajando en grupo, me fascina. Tengo una duda, como estamos en pandemia y las clases serán a distancia, ¿todos los docentes guías trabajarán la misma situación de aprendizaje? Muy importante tu pregunta, Dylan. No necesariamente. Cada grupo redactará su situación de aprendizaje de acuerdo a su contexto y su necesidad.
Lo que no variaría es el mediador o tema a trabajar y a través de este poder lograr nuestro propósito, que es comprender y producir de manera oral y escrita crónicas, que es el tema que vamos a tratar. ¿Qué le parece, profesora, si las producciones finales, orales y escritas, las publicamos en las redes sociales del centro y plataformas educativas? De esta manera, nosotros, a través de la crónica, podemos dar a conocer los sucesos de la realidad local y global. Muy bien, Sofía, interesante. Oh, profesora, ya sé. ¿Y qué tal si le ponemos por título a nuestro tema, uso de la crónica para narrar la realidad? Excelente. Excelente. Pues, sin más nada, vamos a poner manos a la obra. Uso de la crónica para narrar la realidad. A mí me gustó también. En este día vamos a aprender sobre la crónica, su función, estructura narrativa y sus características. Quiero que me acompañen para leer juntos este texto. El hundimiento del Titanic. El 15 de abril del año 1912 tuvo lugar una de las mayores tragedias náuticas de la historia, el hundimiento del Titanic. Aquel viaje fue la inauguración del reluciente barco. El Titanic debía atravesar el Océano Atlántico hasta arribar a las costas de América del Norte en Estados Unidos. Sin embargo, el destino del magnífico barco sería otro. La noche anterior, el día 14 de abril de 1912, cerca de las 11:40 de la noche, chocó con un gigantesco iceberg que rasgó el casco de la embarcación. Esto provocó que luego de unas cuantas horas, el Titanic se hundiera en el fondo del mar. A pesar de los intentos de la tripulación por solicitar ayuda mediante radio, ningún barco acudió a ellos. A las 2:20 am del 15 de abril de 1912, el Titanic se encontraba completamente sepultado en las profundidades del mar. En esta tragedia se hundieron más de la mitad de las personas que se encontraban allí, aproximadamente 1.600 de 2.207. ¿Sabías que la embarcación más ostentosa que se conoce en toda la historia, llamada RMS Titanic, propiedad de la compañía White Star Line, comenzó a construirse el 31 de marzo de 1909, prolongándose su fabricación durante 3 años exactos? En el Titanic, por una cuestión de supersticiones, no había camarotes con el número 13. La idea era evitar la mala suerte. El costo de la película sobre el hundimiento del Titanic, dirigida por James Cameron, tuvo un costo de $200 millones, un monto mucho mayor de lo que costó construir el propio Titanic, el cual tuvo un presupuesto total de $10 millones. El Titanic se encuentra a unos 3.800 metros bajo las aguas de alta mar, es decir, en aguas internacionales. Por lo tanto, ningún estado puede reivindicar la jurisdicción exclusiva del sitio y está bajo la protección de la UNESCO. Estoy segura que después de escuchar la lectura y al leer el título del texto, han pensado en la película del Titanic, ¿sí? Esta narración se corresponde con la misma tragedia ocurrida en 1912, la cual fue llevada a todos los cines. También sé que le ha llamado la atención las letras en negritas que aparecen en el texto. Estas palabras para algunos de nosotros pueden ser desconocidas, por lo tanto, vamos a observar a qué nos hacen referencia. Esto nos permitirá comprender mejor la historia. Primera palabra, arribar, llegar, una embarcación al puerto de destino o en el que se puede refugiar. Número 2, iceberg,
bloque grande de hielo desprendido de un glaciar o de una costa helada que flota a la deriva en el mar. Son frecuentes en los mares del Polo Norte y Polo Sur. 3. Hundimiento. Es la acción de hundir o hundirse en un líquido u otra cosa. Recuerden que cuando tengan dudas acerca del significado de una palabra, deben buscarla en el diccionario. Por otro lado, después de leer el texto, ¿saben cuál es el tipo de texto? En el día de hoy conoceremos ese tipo de texto. La crónica es una narrativa histórica que expone los hechos siguiendo un orden cronológico. Es un texto en el cual se realiza un análisis valorativo de un hecho noticioso. El autor da su opinión frente a algún acontecimiento que ha tenido lugar en la realidad. Mezcla la opinión con la noticia. La palabra crónica viene del latín chronica, que se deriva del griego chronica biblios, es decir, libros que siguen el orden del tiempo, según el término griego cronos, que significa tiempo. La crónica, desde tiempos memorables, ha servido para deleitar al lector, porque es un suceso ocurrido en un tiempo determinado. Se usaba para narrar sucesos históricos siguiendo un orden cronológico. Este tipo de texto era una fuente de consulta e información para los historiadores. La crónica se caracteriza por ser una constancia de un suceso acontecido y de relatar cómo sucedieron las cosas. Además, da una interpretación valorativa de las mismas, escribiendo con una dosis de estilo literario para que el lector disfrute la narración de lo sucedido como si hubiera estado ahí. La función de una crónica es la de servir como fuente de consulta para los historiadores y dejar constancia de un evento ocurrido, pero también la crónica tiene otras funciones como narrar cómo sucedieron las cosas y dar una interpretación valorativa de las mismas, narrar un suceso ocurrido en un tiempo determinado. Estructura básica de una crónica. Titular. En él atraemos la atención del lector. Este puede ir acompañado de un subtítulo. Debe contener elementos interpretativos, es decir, debe brindar indicios para que el lector comprenda la temática de la que se va a tratar. Presentación o introducción. Puede ser un párrafo o más, dependiendo de la intencionalidad y el gusto del autor, y tiene la finalidad de atraer al lector, por eso tiene que resultar atractiva y eficaz, pues de otro modo el lector pasará a otro texto. Cuerpo. Se desarrolla la información presentada en el titular y en el párrafo inicial. Debe responder a las 6 preguntas básicas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué?, según la importancia que cada una de ellas tenga. Podemos mezclar información con interpretación. El orden depende más de la organización y coherencia interna que de la jerarquía temática de la información. Además, el cuerpo contiene los antecedentes, los datos necesarios para contextualizar la información y así poder entenderla sin problemas. Conclusión. A veces el cuerpo termina con una conclusión, frase o párrafo de cierre. Al igual que la introducción, la conclusión tiene una función particular, la de dejar un buen recuerdo, enviar un mensaje que resuma el sentido del escrito y dar a la lectura un sentido de plenitud. Y ahora, como ya conocemos la estructura principal de una crónica, título, presentación o introducción, cuerpo y conclusión, vamos a aprender cuáles son las características que distinguen este tipo de texto de otro.
Las principales características de una crónica son veracidad. Se basa en un hecho verdadero, real. Actualidad. Es publicada en diferentes medios, diarios, revistas, televisión o la radio, y toca temas de la actualidad, mientras que cuando se trata de un texto encasillado dentro del género literario, narra situaciones reales o ficticias, de acuerdo con el orden en el que acontecieron. Orden cronológico. De los hechos, el relato de los hechos mantiene su orden a medida que fueron ocurriendo en el tiempo. Precisión. Usar la palabra adecuada en el contexto adecuado. Claridad. Un párrafo simple aporta más claridad al texto y es más fácil de comprender que uno complejo. La habilidad para lograr la claridad está en transmitir ideas complejas con palabras y construcciones sencillas. Concisión. Evitar mencionar datos irrelevantes, obvios, que no aportan información o ya se conocen. Debe prestarse atención, en este caso, a las veces que se repiten las mismas ideas sin justificación. En este momento, pensemos en un hecho o acontecimiento de nuestras vidas. Sería fascinante escribirla y compartirla con el maestro guía. Pero ¿cómo o qué paso seguir para escribir una crónica? Para escribir una crónica es necesario tener en cuenta las siguientes observaciones. Elegir lo que se va a narrar. Se debe contar, narrar en primera persona, singular yo o del plural nosotros. Narrar en orden cronológico. Tener en cuenta los elementos que componen la estructura, su función y características. Usar de manera correcta las convenciones de la escritura, signos de puntuación, uso de mayúscula, la acentuación en las palabras, entre otras. Ya que tenemos la idea de cómo podemos hacer una crónica, vamos a pensar por 30 segundos sobre lo que hemos escuchado en grados anteriores acerca de la crónica periodística y la literaria. Es importante destacar que la crónica periodística se enfoca en informar un hecho que ocurrió realmente de forma reciente y desea dar una descripción sobre el mismo. Estos hechos son narrados de forma cronológica, mientras que las crónicas literarias siempre abordan hechos reales, pero más históricos que recientes. Es importante mencionar que tanto la crónica literaria como la crónica periodística son hechos de no ficción. Ambos se basan en sucesos que han ocurrido realmente. Con los conocimientos que hemos adquirido hoy, cada uno de ustedes podrá empezar a escribir una crónica. Para ello, pondrán en práctica todo lo aprendido, pero antes vamos a comprobar esos conocimientos adquiridos seleccionando la respuesta correcta en cada caso. 1. La crónica titulada El hundimiento del Titanic pertenece a A. La crónica periodística. B. La crónica literaria. C. La crónica deportiva. La respuesta correcta es la crónica literaria. 2. La estructura de la crónica se conforma de A. Un titular, presentación o introducción, cuerpo y conclusión. B. Cuerpo, conclusión y epígrafe. C. Un titular, nudo, desarrollo y conclusión. La respuesta correcta es un titular, presentación o introducción, cuerpo y conclusión. 3.
La crónica es una narrativa histórica que expone los hechos siguiendo un orden A, descendente, B, ascendente, C, cronológico. La respuesta correcta es cronológico. 4. Las principales características de la crónica deben ser A, ambigüedad, precisión, determinación y persuasión. B, veracidad, actualidad, orden cronológico de los hechos, precisión, claridad y concisión. C, pertinente, precisa, breve y cómica. La respuesta correcta es la opción B, veracidad, actualidad, orden cronológico de los hechos, precisión, claridad y concisión. Les invito a leer otra vez la crónica titulada El hundimiento del Titanic. Podrán identificar su estructura, socialicen con sus familiares y docente guía. Esto les orientará debidamente acerca de lo que deben realizar. Hemos llegado al final de este encuentro. Antes de despedirnos, vamos a repasar lo que hemos aprendido. Aprendimos que la crónica es una narrativa histórica que expone los hechos siguiendo un orden cronológico. Se realiza un análisis valorativo de los hechos noticiosos. El autor da su opinión frente a algún acontecimiento que ha tenido lugar en la realidad. Mezcla la opinión con la noticia. Está estructurada con un titular, presentación o introducción. Responden algunas interrogantes. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿A quién o a quiénes le pasó? ¿Cuándo le pasó? Cuerpo y conclusión. Asimismo, se caracteriza por la veracidad, actualidad, orden cronológico de los hechos, precisión, claridad y concisión. Estos nuevos conocimientos los ayudarán a redactar diferentes crónicas y a comprender mejor crónicas orales a través de la radio y la televisión o escritas mediante el periódico, revistas, libros, entre otros. Y si te hizo llorar ver la película del Titanic, debes saber que la historia de amor de Ross y Jack Dawson era meramente ficticia, sacada de la mente de su director James Cameron. No obstante, existió un Jack Dawson del que no se sabe mucho. Se conoce que era tripulante del barco y que se dedicaba a poner carbón en la hoguera para que el Titanic tuviera combustible. ¿Coincidencia? Lo que sí es real es que hay una fuerte energía que envuelve la historia del Titanic. Eso es un hecho. Como dato curioso les cuento que hay 14 películas sobre el Titanic: alemana, española, inglesa, italiana, estadounidense y otras. Espero que te haya gustado la clase de hoy. Nos volveremos a encontrar en otra entrega de su asignatura de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. Bendiciones. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.